Con nosotros el doctor David Larreategui, quien es docente e investigador, es médico internista e infectólogo, es docente de la Universidad de las Américas, UDLA, y el tema que va a impartir es fisiopatología del COVID-19 en la especialidad quirúrgica. Doctor David Larreategui, bienvenido una vez más a este auditorio que es siempre suyo. En este momento usted puede compartir su pantalla y habilitar su micrófono para iniciar la presentación. ¿Sí? Doctor Larreategui, por favor, me confirma si es que nos está escuchando. Ok, nos dicen... Listo. Ya, doc, listo. Listo, no hay problema entonces. Ya, dame un segundo que ya... No se preocupe. Ya. Ya comparto la pantalla. ¿Están viendo la pantalla? ¿Me confirmas? Así es, Doc, estamos ahorita viendo la pantalla, estamos en el escritorio de su computador. Ya, muchas gracias. No sé por qué no se activa el video nada más. Bueno, veamos si ahí corre. Sí, estamos ahora ya con la presentación en tamaño completo y se le escucha bien, Doc, así que podemos empezar si gusta. Muy bien. Bueno, vamos a revisar un poco sobre la fisiopatología del SARS-CoV-2 en cirugía desde este punto de vista un poco aplicado con lo que hemos visto, lo que hemos vivido. Les he preparado una agenda de 40 minutos en donde vamos a hablar en general muy rápido sobre el coronavirus y sus características del virus en el país, las diferencias principales que tiene con influenza, la fisiopatología como tal, la parte fisiopatológica del COVID respiratorio y la fisiopatología del COVID en otras regiones, incluyendo la relevancia que ha tenido esto en el aspecto quirúrgico, en todo. Ya vamos a ver esto un poco, lo que es diagnóstico y cirugía, lo que ocurre en el Ecuador y en el mundo, y al final un poco de tiempo para unas preguntas. Tengo unos pocos conflictos de interés, pero en esta charla justamente no tengo conflictos de interés. Vamos a revisar un poquito lo que es el COVID, el coronavirus, el SARS-CoV-2, un poco para recordar el virus, un virus muy sencillo desde el aspecto estructural, desde el aspecto arquitectónico. El virus es un virus circular que tiene estas espículas proteicas que penetran su cápside y una envoltura de proteínas y de lipoproteínas y glicoproteínas que forman su envoltura circular y esterazas de maglutininas que perforan entre las espículas proteicas y una membrana muy delgadita que también atraviesa la parte superficial formando un genoma de ARN. Y aproximadamente el virus inicial tiene 29.903 kilobases de proteínas. Y básicamente esa es la estructura genética, la estructura general del virus, un virus estructuralmente muy, muy sencillo. Se ha hablado mucho de su origen, ha sido muy estudiado en este aspecto el origen del virus y podemos ver cómo los diferentes estudios y las progresiones que se han hecho y las secuenciaciones demuestran que el virus tiene un origen zoonótico combinado con
mutaciones producidas a nivel del ser humano con polimorfismos genéticos interesantes. Básicamente es el consenso filogenético mundial es que el coronavirus del pangolín hizo una mutación principalmente en las mucosas del murciélago, y esta mutación se transmitió hacia el ser humano, y también en el ser humano hizo una segunda mutación, y básicamente se habla de un proceso, de un fenómeno combinado, perdón, de una mutación zoonótica entre dos mamíferos, uno rastrero y uno volador, que generaron después una mutación secundaria que permitió que el virus pueda transmitirse de humano a humano, y ya no como teníamos el antecedente de los coronavirus que generaban síndrome de distrés respiratorio, que eran siempre de animal a humano. Entonces, este es el consenso actual que tenemos con relación a las características de el origen filogenético, aunque aún se mantiene en discusión. Existen estas otras teorías que todavía están actualmente en discusión sobre las características filogenéticas de su origen, e inclusive preguntas sobre si no fue modificado en laboratorio, pero bueno, eso lo dejamos a la gente que hace biología molecular y genética. El grupo de la Universidad San Francisco, liderado por Paul Cárdenas, publicó las características del virus en nuestro país, diferenciándolo de manera importante. Inclusive actualmente ya vamos con 4 secuenciaciones de nuestro virus, y miren que el virus en Ecuador tiene pequeñas diferencias. Por ejemplo, con el virus de Noruega varían aproximadamente 20 pares de bases, y con los virus americanos inclusive hasta cerca de 200 bases genéticas, con los virus italianos cerca de 100. Es decir, una cosa interesante, el virus se adapta a cada región, a cada característica de población, e inclusive se habla de la adaptación viral a la temperatura, a los vientos y a las características de cada ciudad. Inclusive en los estudios que está llevando Paul adelante, él demuestra que el virus de Guayaquil no es el mismo de Quito, hablando de la longitud y de las características del virus. Es decir, imagínense que hay una variación viral inclusive en nuestro mismo país. Esto llama la atención, y es lo que se está hablando ahora con relación a las características vacunales. Fue nuestra primera secuenciación del virus del Eugenio Espejo en el mes de marzo. Hay cosas importantes que debemos diferenciar del virus antes de hablar de la propia fisiopatología, que son diferencias puras con influenza. Considerando y poniéndoles aquí una imagen de la comparación entre el SARS-CoV-2, el virus que produce el COVID-19, y el virus de la influenza, considerándole al virus de la influenza H1N1 el más patogénico, el más agresivo, el que más neumonía e insuficiencia respiratoria y síndrome de distrés genera. Y miren cómo si los comparamos con relación a la presencia de proteínas que pueden generar procesos inflamatorios y que pueden ser reconocidos, hay una gran diferencia. Miren, influenza, siendo H1N1 ya un virus conocido que es bastante agresivo y que genera una respuesta inflamatoria importante, miren cómo tiene una gran connotación en variedad comparado con COVID-19, en donde miren cómo la expresión génica, la expresión alergénica, la expresión antigénica de COVID-19 es mucho mayor comparado con influenza. Y miren que hay un grupo de antígenos que se comparten y que pueden generar respuestas inflamatorias locales. Sin embargo, miren la importancia y la característica que tiene SARS-CoV-2 comparado con influenza, y es por eso que se ve más, con mayor facilidad, el compromiso pulmonar y sistémico que provoca SARS-CoV-2 comparado con el virus, uno de los virus más agresivos conocidos respiratorios como influenza. Es decir, que es erróneo decir que COVID es una influenza. Eso debe estar muy claro, ya que estamos viendo que se trata de un virus mucho más agresivo, no es una gripecita nomás. Eso tiene que dar
bastante claro desde el aspecto fisiopatológico en el entendimiento del virus. De hecho, su fisiopatología de lesión, de provocar ataque celular, es absolutamente diferente. Miren aquí comparando los virus más agresivos de SARS, asociadas a coronavirus, como tenemos el antecedente de MERS, de SARS-CoV-2 aviar y el SARS-CoV-2 actual, comparado con las epidemias más importantes de los virus de influenza, podemos ver cómo el proceso de ensamblaje y de respuesta inflamatoria que genera el SARS-CoV-2, el COVID, es absolutamente mucho más complejo y generador de inflamación y antígenos del COVID comparado con influenza. Es decir, repito e insisto, no podemos decir jamás que que COVID es una influenza. Eso debe quedar muy, muy claro y por eso las características que vamos a ver ahora adelante, que es ya el proceso fisiopatológico del COVID en los diferentes órganos. Estamos hablando de fisiopatología del COVID en cirugía, que es mi tema, pero básicamente lo que les voy a explicar ahora en adelante es cómo este COVID es capaz de afectar todos los órganos del cuerpo y es por eso que todas las especialidades médicas están involucradas. Pediatría, cirugía general, neurocirugía, cirugía cardiotorácica, cirugía pulmonar, cirugía cardíaca, cirugía abdominal, todo, ginecología, etcétera. Es decir, todas las especialidades médicas están involucradas en este análisis porque estamos hablando de un virus que nada tiene que ver con aquel virus tan grave y agresivo que conocíamos como H1N1 y que tiene una característica de replicación intracelular muy interesante, armándose en dos vías y generando una respuesta inflamatoria intracelular muy importante. Entonces estamos hablando de ese aspecto y es por eso que ahora voy a hablarles ya específicamente de la fisiopatología viral, de la fisiopatología de la respuesta inflamatoria que genera el COVID desde los dos aspectos, aspecto pulmonar, aspecto sistémico, aspecto digestivo, aspecto ocular, cerebral, neuronal, renal, es decir, todo, porque ya vamos a ver que es un todo. Entonces, para entender la fisiopatología era fundamental explicarles por qué el virus es diferente, por qué este virus respiratorio tiene esta característica de comportamiento sistémico y por qué este virus tiene esta capacidad de adaptación, de variar su tamaño, inclusive como hemos visto en los estudios genéticos. Aquí está explicada la fisiopatología en este artículo que fue publicado en abril en New England sobre las características de replicación a nivel pulmonar, que fue uno de los primeros artículos que habló sobre fisiopatología. El virus como tal, este círculo lleno de estas espículas proteicas, tiene dos receptores específicos. El primer receptor que hemos escuchado mucho, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, este receptor que aquí en inglés está descrito como AC2, tiene que unirse estas espículas a este receptor. Sin embargo, pocas semanas después del descubrimiento de estos receptores, se encontró un segundo grupo de receptores a los cuales se une el virus, que es este receptor, que es el receptor temporal o TMPRSS2, que es otro receptor al cual también puede unirse el virus, es decir, en ausencia del receptor de la enzima convertidora de angiotensina, el receptor puede unirse a estos receptores TMPRSS2. Cuando el virus se une a estos receptores, y no es necesario que estén los dos, ojo, puede ser uno de los dos, inclusive para poder meterse dentro de las células. Estos receptores permiten la adhesión o la unión del virus hacia la membrana celular de la célula afectada. En este caso estamos hablando de epitelium respiratorio y evidentemente una vez que se fusiona la membrana del virus a la membrana de la célula huésped del citoplasma, el virus penetra y libera o denuda su RNA. Y el RNA viral pasa a nuestro citoplasma y inicia un proceso de replicación apoyado en las enzimas virales para producir nuevos virus. Este virus lo que hace es
empezar a generar polipéptidos virales a través de un proceso de proteólisis y formar y estructurar nuevos viriones a través de nuevas síntesis de RNA. Y esto provoca transducción proteica y ensamblaje de nuevos viriones, los cuales son exocitados por la célula. Es decir, que la presencia de estos receptores permiten que en nuestras células puedan recibirle al virus y desde este punto el virus puede penetrar, replicarse y generar nuevos viriones. Básicamente ese es el proceso que tiene este virus en nuestras células. Ahora vamos a hablar de peculiaridades del SARS-CoV-2 en este proceso de replicación. Primera cosa, el estudio publicado en Lancet con relación a la respuesta inflamatoria que produce el proceso de replicación en el tejido. Aquí podemos ver una microfotografía electrónica de mucosa nasal de una persona normal, en donde podemos ver esta como alfombra rugosa que tenemos, estos micropilis, microvellosidades que están en nuestra mucosa previniendo la entrada de virus y bacterias, rodeadas de moco y formando esta alfombra que permite, igual que un rodapiés en nuestra casa al entrar, permite que el aire roce y se friccione con este rodapiés mucoso y se retengan las partículas. Miren lo que ocurre si es que yo inoculo un poco de COVID, de SARS-CoV-2 en una mucosa nasal normal. Miren cómo enseguida se produce una respuesta inflamatoria y un cambio de la estructura de esta alfombra y miren cómo se forma una ulceración. Entonces, el COVID muy inteligentemente empieza con su fisiopatología, empieza con la destrucción de la arquitectura básica de la protección primaria que tenemos, que es el filtrado, el barrido, el limpiar partículas. Y es por eso que encontramos COVID sobreinfectado con bacterias, porque las bacterias se meten ya que perdemos esta membrana principal. Entonces, esta es la primera cosa. Miren un proceso inflamatorio tan sencillo, el perder este proceso que termina siendo fundamental en su fisiopatología. Aquí un poquito más explicado, miren cómo los virus penetran a las células, al epitelium estratificado cilíndrico ciliado, aquí a las células caliciformes, se penetra y genera una respuesta inflamatoria. Miren aquí los pilis, cómo alrededor de los pilis encontramos virus de SARS-CoV-2, miren cómo los virus liberan, miren cómo se rompen estos pilis, quedan libres y perdemos la barrera. Entonces, esta es una característica fundamental para entender la agresividad del virus si es que yo tengo factores de riesgo para perder estas barreras naturales de protección. Entonces, una vez que pierdo fisiopatológicamente esta primera fase de perder estas barreras por la lesión celular, se produce el ataque. El ataque es súper complejo. Aquí les he traído esta diapositiva que fue presentada en la Semana Internacional de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos hace un par de semanas, en donde se le dedicó todo un día a la fisiopatología del COVID, porque se está tratando de buscar una terapéutica en este aspecto. Entonces, miren lo que les trato de explicar aquí en esta diapositiva muy compleja, muy inmunológica, muy inmunogénica. Trato de explicar cómo la respuesta inflamatoria del virus, una vez que este penetra y se empieza a replicar, es de una expresión brutal de segundos mensajeros que por lo general termina activando genes inflamatorios dentro de nuestras células, y esto se asocia a expresión enzimática de varios procesos. Es decir, voy a tratar de hacerlo un poco más didáctico. El virus penetra y genera una respuesta inflamatoria mediada por inducción genética de nuestros propios genes, generando segundos mensajeros que producen inflamación. Esta inflamación se traduce en tres aspectos. Uno, producción de enzimas que activan o generan quimiotaxis, es decir, factor de necrosis tumoral, gamma interferón, factores de crecimiento de colonias, interferones en general. Un aspecto o primera parte. Entonces, ¿esto qué genera? Que se produzca quimiotaxis desde las zonas inflamatorias. Segundo,
una respuesta de presentación antigénica mediado por aquellas células que pueden presentar antígenos, que por lo general es del sistema monocito macrófago, en donde se genera una expresión brutal de presentación de antígenos de SARS-CoV-2 hacia nuestras células inmunes. Y tercero, formación ¿cómo les explico? De esto que se llama inflamasoma. Es una bolsa intracelular que contiene respuestas inflamatorias. Entonces, toda esta hiperexpresión de citoquinas, factor de necrosis, interleuquinas, expresión o presentación de antígeno, todo esto termina provocando lo que ustedes ya han escuchado y que se ha hablado mucho, que es la tormenta citoquímica, una respuesta inflamatoria brutal, local, tisular, que termina finalmente afectando a los monocitos sanguíneos, a los monocitos periféricos y activando respuestas inflamatorias en lo que viene después, que es esto, es la inflamación vascular. Es decir, el COVID, el SARS-CoV-2, genera una respuesta inflamatoria, es decir, este proceso local que nosotros estamos viendo aquí de afectación celular y respuestas, termina afectando y activando respuestas vasculares. ¿Por qué? Porque el vaso sanguíneo en desesperación para donar los nutrientes hacia los tejidos empieza a ser un fenómeno de vasodilatación e inclusive ahora se está hablando si nosotros tenemos receptores de convertidora de angiotensina en el endotelio que andan buscando. Pero finalmente lo que ocurre es que estas respuestas inflamatorias que activaron el sistema monocito macrófago generan inflamación y adhesión de estos monocitos con lesión del epitelio y se rompen estos microvasos, estos capilares periféricos, se rompen las zonas en donde se produce el paso de los nutrientes y de la sangre hacia la zona capilar, que son estos esfínteres precapilares, se rompen y empieza a haber actividad coagulopática. Y estas rupturas alveolares, epiteliales, empiezan y activan las cascadas de coagulación y se asocian a fenómenos trombóticos. Entonces, de aquí está explicado qué es lo que hemos hecho todo este tiempo en lo que es terapéutica. ¿Qué damos medicamentos para inhibir la entrada? ¿Qué estamos buscando anticuerpos monoclonales para control de la respuesta de los segundos mensajeros? De ahí sale el tocilizumab. ¿Qué damos medicamentos para disminuir la hiperexpresión del inflamosoma? Y ahí entra el remdesivir. ¿Qué estamos dando anticoagulantes? Y que la aspirina y que la ivermectina. Y todo tiene que ver con estos procesos a nivel coagulopático, inflamatorios. Estamos hablando de un virus que tiene una capacidad inflamatoria tremenda, que genera una respuesta inflamatoria brutal que no solo involucra al tejido, que eso es lo interesante, sino también involucra al vaso sanguíneo generando un proceso coagulopático. Eso básicamente sería un resumen de la fisiopatología y eso explicaría lo que hemos visto en nuestros pacientes post-mortem, a los que les hemos podido hacer autopsias en la clínica privada en la que trabajo, en donde hemos visto, por ejemplo, estos alvéolos con esta gran respuesta inflamatoria, con una abundante presencia de linfocitos periféricos, y miren la gran congestión de los vasos que miren cómo chorrea en este vaso sangre, se extravasan, se rompen y se coagulan. Miren la gran congestión, inclusive en el pulmón macro podemos ver, miren estos macrotrombos en los vasos sanguíneos y las necrosis que generan periféricamente, miren estos trombos, miren acá cómo hay extravasación eritrocitaria hacia la zona alveolar y miren cómo hay coágulos completos tapando los microvasos sanguíneos alveolares, es decir, es un proceso inflamatorio brutal y súper destructivo lo que genera el COVID en aquellos pacientes que tienen una gran respuesta inflamatoria. Entonces, esa es una característica importante y que yo creo que aquí les trato de resumir la fisiopatología, porque lo que estamos viendo aquí se traduce hacia otros tejidos. Aquí lo mismo, pero en los estudios de Estados Unidos, en donde se puede ver las microfotografías electrónicas, miren cómo es un pulmón absolutamente normal, vean limpiecito, con alvéolos íntegros, y miren lo que causa el COVID
básicamente es una pérdida de la regularidad de los vasos, de los alveolos, de las características. Miren cómo cambia drásticamente el alveolo, miren cómo se transforma, se perfora, extravasa sangre. Miren aquí cómo los vasos están rotos. Miren cómo se rompen completamente los vasos que nutren hacia los alveolos y se ve esta irregularidad. Esto se asocia al proceso inflamatorio y lo que estamos viendo que es el síndrome de distrés respiratorio agudo, el síndrome de distrés respiratorio severo. Entonces, esto es importante analizar. Entonces, vamos un poquito ya al meollo, a la parte central de mi charla, que es la fisiopatología del COVID en las regiones generales, involucrando al aspecto quirúrgico. Aquí les he traído esta actualización de la revista JAMA que presentó, que hicieron esta presentación de los tejidos que involucran estos receptores. En azul o verde que le pueden ver ustedes, se ve los tejidos que tienen enzima convertidora de angiotensina 2 y en este mostaza amarillento pueden verle ustedes los tejidos que tienen este receptor TMPRSS2. Entonces, miren cómo nosotros disponemos de varios tejidos que contienen estos receptores. Miren, el tejido nasal, la zona del bulbo olfatorio, todo el tracto respiratorio, incluyendo los neumocitos tipo 2, todo el tejido intestinal, incluyendo enterocitos epiteliales, vasos sanguíneos intestinales, principalmente yeyunoileales, en la zona los fibroblastos del colon e inclusive de las adventicias, de las serosas, provocando esto hipermotilidad colónica y lo que se asocia a la diarrea. En corazón, los pericitos y el miocardio, los miocitos, los pericitos del pericardio, y por eso podemos hablar de lo que está pasando con los pacientes, la taquicardia refleja, las pericarditis. En el intestino estamos hablando de los procesos diarreicos, del fenómeno de dolor abdominal o del abdomen doloroso del paciente COVID. En el ojo, el epitelio corneal, las conjuntivitis virales intensas. En el hígado, estos fenómenos del paciente COVID que hace procesos colangíticos, que hacen elevación de fosfatasa alcalina y gamma GT con un fenómeno colestásico no tan claro y explicado, que ahora se trata de explicar a través de la fijación de este virus en los colangiocitos de la vía biliar. En la vejiga, la unión a fibroblastos en las células del túbulo proximal y en los porocitos renales. Encontramos los dos receptores y esto explica por qué aquel paciente que tiene ya una falla renal previa deteriora su falla renal. Luego tenemos cerebro, oligodendrocitos, astrocitos, que son el sostén de la circulación cerebral, también son afectados por COVID, próstata y testículos, y de lo que se ha estado hablando mucho estas últimas semanas, del fenómeno de tal vez provocar o generar infertilidad en los pacientes masculinos que tienen un COVID grave. Y esto último que ha estado saliendo, la presencia de receptores placentarios en pericitos y fibroblastos en la cara materna placentaria. Entonces, muy interesante este aspecto de distribución de nuestros receptores para poder captar el COVID, el SARS-CoV-2. Entonces, esto es lo que ha hecho que todas las especialidades médicas integren a nivel mundial una avalancha de estudios en las características fisiopatológicas del SARS-CoV-2, lo cual hace que esto inclusive cambie lo que les estoy dando hoy día, mañana inclusive puede aumentar o disminuir, como hemos visto, ¿no? Aquí les he traído un pequeño ejemplo para poder entender ciertas cosas que se nos han hecho comunes, la fisiopatología de por qué perdemos el olfato. El virus se fija a las terminaciones sinápticas del bulbo olfatorio en la lámina cribiforme del etmoides, y lo que hace el COVID es bloquear la salida de las vesículas con
neurotransmisores de las membranas presinápticas, generando una respuesta inflamatoria y causa algo loquísimo que no teníamos claro. Lo lógico es que desde la membrana presináptica pase la información a la membrana posináptica y que el nervio óptico, y que el nervio olfatorio lleve la información hacia la zona del olfato en el cerebro, hacia la corteza olfatoria. Sin embargo, el virus es tan fenomenal en el aspecto fisiopatológico que genera eliminación retrógrada de los neurotransmisores. Más bien van de la membrana posináptica a la presináptica, le satura la presináptica y se inhibe el potencial de acción con la consecuente pérdida del olfato o las alteraciones olfatorias. El paciente refiere anosmia o alteración olfatoria dado de acuerdo a las características. Aquí con lo que hemos visto con relación a lo que ha pasado en neurocirugía y en neurología, pacientes que hacen fenómenos hemorrágicos cerebrales, pacientes que hacen hemorragias subaracnoideas, pacientes que me hacen infartos cerebrales. ¿Por qué? Porque el virus tiene receptores en los astrocitos, en los oligodendrocitos, en las neuronas, en neuronas inclusive ya zonas muy estudiadas, por ejemplo, en la corteza motora, y por eso es que en el COVID largo, en la fisiopatología del COVID largo, que todavía aún no la entendemos, que es este conjunto de síntomas que los pacientes hacen después de superar el COVID, tienen neuropatías inexplicadas, dolores musculares medios raros que no entendemos, la parte posterior de los cuerpos cingulados, del cuerpo geniculado, las paredes laterales de los ventrículos, asemejando a pequeños trastornos hidrocefálicos o meningismos, alteración del bulbo olfatorio, alteraciones del giro temporal y así muchas zonas en donde se ven afectadas y se ven signos de afectación inflamatoria en los pacientes con COVID, con relación a los vasos sanguíneos y lo que les hablaba del cerebro, una alteración severa de la respuesta inflamatoria en la barrera hematoencefálica, en donde los astrocitos se inflaman, el endotelio se inflama y aumenta la permeabilidad vascular asociado a hemorragia subaracnoidea, a hemorragias subaracnoideas graves, inclusive en pacientes que hemos visto en el manejo en primera línea, en donde pacientes nos hacen trastornos hemorrágicos cerebrales no explicados, principalmente en aquellos pacientes con infección grave. Aquí les he traído, porque podría hablar de esto, de todos los tejidos toda la noche, les he traído un poco lo nuevo, ¿no? Aquí miren cómo en los podocitos renales, en este glomérulo, miren aquí la cápsula de Bowman y el glomérulo, se puede ver cómo el virus aquí captado por inmunofluorescencia es capaz de lesionar las células de la filtración y se aprecia un fenómeno inflamatorio de la zona de la membrana basal glomerular y esto se asocia a un aumento de la respuesta inflamatoria y por qué el paciente con falla renal previa tiene este factor de riesgo de deterioro en la zona cutánea, en la piel. ¿Por qué se tiene esta variación tan importante en este estudio de lesiones cutáneas en el Hospital Dermatológico de la Universidad de Yale? Se puede ver cómo hay una inflamación variable, por ejemplo, de la basal cutánea, de la zona dérmica profunda, y por qué pacientes pueden tener eritema acral, pitiriasis rosada o lesiones maculares purpúricas, y por qué hay pacientes que nos hacen líbedo racemoso con necrosis cutánea o respuestas urticariformes. Es decir, una amplísima y variadísima respuesta inflamatoria desde el aspecto fisiopatológico. Básicamente esta es la fisiopatología. Les quería en estos últimos 5 minutos que tengo, les quería explicar un poco de esta sindemia, de la relación SARS-CoV-2 y cirugía, considerando el fenómeno sindémico. ¿Qué ha demostrado COVID? Que el virus del COVID tiene una característica interesantísima que nos ha demostrado cómo nosotros vivimos en un mundo en donde tenemos muchas patologías que no estamos logrando controlar,
el COVID como tal, las patologías crónicas no transmisibles, en donde entra obesidad, diabetes, hipertensión, falla renal, síndrome de apnea obstructiva del sueño, infarto agudo de miocardio, infarto cerebral, y fenómenos infecciosos que hasta ahora no logramos controlar, como por ejemplo en el Ecuador el dengue y la malaria. Todo este fenómeno sindémico que ha demostrado la fisiopatología del COVID en que los sistemas de salud a nivel mundial son vulnerables. Por eso hablamos un poquito del diagnóstico en el país, recordando que la carga viral es lo que precede al fenómeno sintomático. Luego tenemos un desarrollo antigénico mediado por esta respuesta inflamatoria que les acabo de explicar, y por lo general entre la segunda y tercera semana la producción de anticuerpos, y es por eso el valor del PCR en las primeras semanas, el valor que está adquiriendo los test antigénicos también en estas primeras semanas, y el valor que tienen los test de anticuerpos en las fases tardías. Esto un poquito hasta lo que hemos encontrado en el internet. Miren cómo diariamente el país, el Ecuador, no ha ido bien en diagnósticos de casos. A nivel de América, comparando Estados Unidos, Colombia, Chile, Perú, Ecuador y México, es decir, 2 de Norteamérica y 2 de Sudamérica, no estamos tan bien en diagnósticos diarios por millón de habitantes, es decir, estamos haciendo muy poco diagnóstico en el Ecuador, es poco. Con relación a los test diarios por 1000 personas, miren cómo el Ecuador está muy mal, muy, muy mal. Comparado con países de nuestra región, Estados Unidos, Canadá, Panamá, Chile, Uruguay, Colombia, nos duplican. El Ecuador no llega ni al 0.5 ni siquiera a un paciente por cada 1000 en testeo durante una semana. Es decir, si yo hago el análisis de número de test por semana, no llegamos ni a 1 por 1000, es decir, súper bajo. Entonces, estamos frente a un riesgo. El cirujano que va a operar ahora, actualmente, en un fenómeno de no testeo nacional, tiene un alto riesgo de operar a un paciente COVID. Eso es un aspecto. Y esto que ha sido el fracaso nuestro, ¿no? Las tasas de fatalidad en donde el Ecuador estamos realmente mal, comparado en nuestra región americana. Las tasas de mortalidad de nuestro país son extremadamente altas, y de hecho somos uno de los top 5 con más muertos a nivel mundial. Entonces, uno, no hacemos pruebas. Segundo, no tenemos un buen número de casos. Y tercero, se nos mueren muchos pacientes. ¿Qué podemos hacer para mejorar? Tratar de hacer más diagnóstico. Aquí me sale borroso. Tratar de hacer más diagnóstico, tratar de mejorar nuestro sistema de salud. Lo tenemos muy fraccionado. El IES compra aparte, el Consejo Provincial compra aparte, los municipios compran aparte, el Ministerio de Salud compra aparte. Tenemos que enfrentar todos uno solo el monopolio, y si lo centralizamos la compra, compramos más y más barato. Y así también evitamos la corrupción, porque una sola persona es la responsable y a esa persona se le hace el seguimiento y la auditoría necesaria. Pero si nosotros no mejoramos, pues lastimosamente no. Entonces, para terminar, lo hicimos bien en Ecuador, respuesta no. Y aquí podemos ver el número de muertes en exceso de las ciudades y regiones más afectadas. Y miren cómo Guayaquil tiene un exceso de muerte del 339%. Tenemos un número de muertes en exceso de casi 12.000 pacientes, 12.000 personas que no deberían haber muerto y que se han muerto por esta epidemia y que pudimos haber controlado. Y esto nos tiene que llamar a la reflexión a nosotros como médicos, porque hemos dejado morir a 12.000 pacientes. Y ustedes me dirán, sí, pero es que no teníamos esto, no teníamos diagnóstico, no tenemos equipos de protección. Sí, pero tampoco hemos hecho fuerza como gremio, y esto también es un llamado a la reflexión. Y miren, comparado ya los países por excesos de muerte acumulado, solo hasta el 30 de junio el Ecuador estaba en segundo lugar en la medalla de plata. Y miren cómo yo creo que esto ha demostrado la fragilidad de nuestro sistema de salud, la fragilidad de nuestro sistema económico y el desastre que hemos vivido los últimos 20 años en el manejo del sistema político y el sistema de gobierno que hemos tenido. Y esto nos invita a una reflexión ahora que estamos en las futuras elecciones, es decir, a tomar decisiones claras y ayudar a la gente a tomar buenas decisiones, porque estamos frente a un proceso en donde está en juego nuestra vida futura. Y esto demostrado en esta pandemia que nos ha hecho ver al país bastante mal.
Básicamente eso, y espero que esta fisiopatología del COVID-19 con relación a la cirugía y a las respuestas y a las características les haya gustado. Básicamente, esa era mi exposición y les invito a seguirme en el internet, en Twitter, en donde por lo general cada 15 días hago hilos interesantes sobre las características y las novedades del COVID-19. Muchas gracias por permitirme también ser parte de este congreso y un saludo a todos los que forman COEXPO. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Es muy importante tomar en cuenta todos estos aspectos que tenemos. Tenemos una pregunta de Daniel Revelo, en la que pide, por favor, si nos puede explicar la fisiopatología de la persistencia por meses del PCR positivo en pacientes COVID, al igual que los anticuerpos IgM. Y también con los reactantes de la fase aguda, como el PCR. Sí, a ver, la respuesta a la primera pregunta. A ver, la persistencia del virus va de la característica de la enfermedad, es decir, ¿qué pacientes me hacen persistencia de tener PCRs en el proceso de evolución diagnóstica, es decir, después de haber pasado la enfermedad? Recordarles que los test de PCR en la mayoría que disponemos en el país son test que buscan genes específicos del virus. En algunos 3 genes, en otros 4, en algunos mejores 5. Y tenemos muy pocos PCRs que además de buscar los genes, identifican o cuantifican la carga viral en ese tejido, en esa muestra. Como la mayoría solamente identifica genes, y si un paciente tuvo una enfermedad pulmonar grave o una enfermedad intestinal grave o una enfermedad sistémica por COVID grave, pedazos del virus quedan ahí libres. Y ustedes me dirán, ¿en dónde? En estos inmunosomas que se forman, que son intracelulares monocitarios y que cuando ya los monocitos fallecen en su tiempo de vida, liberan estos pedacitos de virus que formaron estos inmunosomas y terminan quedándose en los tejidos. Y si es que esto ocurre a nivel nasal, pues el rato de hacer un nuevo hisopado, el PCR me reporta la presencia del virus, pero no es en realidad el virus como tal o que el virus sea transmisible, sino que simplemente me está diciendo que hay pocos genes. Por eso, en Estados Unidos, que son mucho más inteligentes en el aspecto laboral, han tomado una decisión que se llama el retorno laboral no test. Es decir, yo tengo un paciente con infección por COVID leve a moderada, 10 días a la casa y regresa a trabajar sin test. Lo mismo ocurre con pacientes con neumonía grave, que estuvieron hospitalizados, que no requirieron UCI, 14 días a su casa, se recuperan y regresan al trabajo sin test. Y con los pacientes que tuvieron terapia intensiva, dependiendo de la severidad, 21 o 28 días y retornan al trabajo sin test. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que yo a los 14 días en un paciente que ya superó los síntomas y que está sintomático le haga un test de hisopado, la probabilidad de encontrar es una probabilidad alta. Entonces, y me va a mantener restringido a un paciente que ya no me contagia en casa. Entonces, en ese aspecto laboral, los países de Europa y Estados Unidos están trabajando bien haciendo estas estrategias no test. Además, recordar, y ya para terminar la respuesta, cuando hacíamos doble test, imagínense para un pobre ecuatoriano que gana $300, 150 de la prueba inicial y 150 de la prueba a los 14 días, es decir, se quedaba sin sueldo y sin dar de comer a sus hijos por un mes. Entonces, esas son cosas que han ido cambiando durante la pandemia y que ahora tienen una explicación fisiopatológica mejor. Gracias, doctor. Y bueno, para completar la pregunta en cuanto a la proteína C reactiva que se mantiene elevada por varios meses en pacientes que han tenido la infección por COVID, ¿cuál sería la respuesta fisiopatológica? Por esta gran respuesta inflamatoria, recordarles que la proteína C reactiva es una proteína primaria o primitiva que tenemos nosotros frente a la respuesta inflamatoria. Y por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen anosmia persistente, que es por una lesión severa de las zonas del bulbo olfatorio, en donde les explicaba inclusive
estas sinapsis retrógradas que se generan, el virus se permanece en estos tejidos durante algunos meses y semanas, y evidentemente nuestro sistema inflamatorio primitivo, el PCR, la ferritina, la albúmina, se mantienen discretamente elevadas tratando de controlar ese proceso inflamatorio sostenido. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Otra pregunta de Luis. Dice, hay pacientes que tienen pruebas rápidas positivas y PCRs negativos. ¿Se debería seguir realizando las pruebas rápidas en un contexto más como de protocolo hospitalario? No, a ver, las pruebas rápidas son importantísimas. Es que yo creo que tenemos confundido algo que yo he recalcado inclusive en medios de comunicación y en congresos médicos también. El médico trata pacientes, no trata pruebas de resultados de laboratorio. Entonces yo les pongo el contexto de un caso de hoy día. Si un paciente me viene con pérdida de olfato, pérdida de gusto, dolor de cabeza, malestar, fiebre y decaimiento, y se ha hecho él por sí solo una prueba en donde me dice tiene IgM positivo, el paciente tiene COVID, no tengo por qué hacerle un hisopado nasal. Tengo clínica que me dice que tiene un 80-90% de probabilidad de tener COVID y además una prueba que me dice, vea, está con antígenos. Ahí adquiere un valor fundamental la prueba rápida. Otra cosa es decir, voy a hacer pruebas rápidas a población sana. Ahí sí es compleja la situación porque se ha demostrado que ni el PCR ni las pruebas rápidas adquieren una sensibilidad del 100% o una especificidad del 100%. E inclusive en aquellos pacientes, en aquellas enfermedades en donde tengo pruebas de especificidad del 100%, en la ausencia de clínica, la prueba pierde valor. Les pongo un ejemplo, ahora que es el Día Mundial del VIH. Si yo tengo un paciente que va a donar sangre y me sale una prueba de VIH positiva al donar sangre, pero al hacerle la historia clínica el paciente no tiene factores de riesgo, no tiene parejas sexuales, no comparte jeringuillas, no usa drogas, la probabilidad de esa prueba se cae por sí sola. Entonces, ¿a qué punto estoy yendo? A que todas las pruebas diagnósticas son útiles, todo me sirve, pero en el contexto clínico adecuado, es decir, si yo tengo una fosfatasa alcalina elevada y una gamma GT elevada en un paciente que me viene con dolor abdominal en hipocondrio derecho y algo de ictericia y unas bilirrubinas a expensas de la directa, pues tengo que sospechar en síndrome colestásico, pero es que no hay duda. Pero si tengo una fosfatasa alcalina y gamma GT en un paciente que se hace unos estudios por hacerse, pues pensar en un colestásico obstructivo será difícil. Entonces, recordarle siempre que todas las pruebas diagnósticas son importantes, pero más importante es el aspecto clínico en donde meto a esa prueba diagnóstica, y eso se llama teoría bayesiana del aspecto clínico de las pruebas diagnósticas. Y les recomiendo leer un poco sobre estas teorías de Bayes y la aplicación de las pruebas, porque todo vale, pero todo en un contexto. Muchas gracias, doctor. Una pregunta de Brian Revilla. ¿Cómo esperaría usted que reaccione el sistema de salud o qué respuesta debería dar el sistema de salud en caso de una segunda ola de contagios? A ver, una pregunta complejísima. Lo que pasa es que primero la pregunta es, ¿tenemos sistema de salud? Yo veo que en esta pandemia nos ha demostrado que no tenemos sistema de salud. Los hospitales privados apoyan muy poco al sistema de salud general. El sistema de salud general, en la saturación que tiene, no tiene bien los recursos, no disponemos bien los recursos. Los hospitales de tercer nivel atienden patologías de segundo y primer nivel, y los hospitales y las zonas de primer y segundo nivel no dan resolución a patologías de esos niveles. Entonces, es un problema muy complejo, complejísimo, tanto que actualmente ni siquiera tenemos sistemas de posgrado. Entonces, desde ese punto de vista, yo sí me hago la pregunta, ¿tenemos en realidad un sistema de salud? Es complejo, y por eso, desde el aspecto médico, creo que deberíamos ser críticos con los candidatos que están por elegirse y solicitar, como hemos hecho en algunas sociedades científicas a las que pertenezco, los planes y programas de salud para los 5 años que se vienen de nuestros nuevos gobernantes. Entonces, creo que al menos eso deberíamos hacer como médicos y empezar a investigar, porque la respuesta es difícil contestar. ¿Qué hacer? Fortalecer el sistema de salud. Primero creo que tenemos que
revisarlo bien y ver cómo podemos mejorarlo desde el punto de vista de este fraccionamiento tremendo que vivimos. Así es. Otra pregunta de Francisco Rizo. ¿Qué información hay acerca de la pérdida de la inmunidad de memoria, ya que se ha visto que existe una disminución de los títulos de anticuerpos de más o menos un 40% en los pacientes que ya han tenido COVID? No te pude escuchar porque se te entrecortó al inicio, casi nada. Sí, a ver, ¿ahí se me escucha? Ahí sí, un poco, se te hace como raro. Si quiere puedo dar lectura yo a la pregunta. Sí, por favor. Dice, Francisco Rizo nos pregunta, ¿qué información hay acerca de la pérdida de inmunidad de memoria conforme pasan los meses después de la infección? ¿Hay disminución de los títulos de anticuerpos en un 40% de los pacientes que tuvieron síntomas leves? A ver, sí hay muchísima información sobre la respuesta inmunitaria, principalmente la que viene de Asia, que son los pacientes que ya recibieron su primera ola a inicios de año. Entonces, ese tema de inmunidad y tiempo de inmunidad es un tema también larguísimo de abordar, pero para no alargarnos mucho y no decirles, les puedo decir que inmunidad, COVID genera inmunidad, eso no cabe duda, pero lastimosamente la memoria generada a nivel del linfocito T es muy baja, perdón, del linfocito B es muy baja y el plasmocito casi no termina siendo estimulado con los antígenos presentados. Pierde la memoria, es decir, digamos que entre comillas tenemos un Alzheimer inmunológico que requiere un refuerzo. Entonces, por eso es que también un poco lo que hemos oído de las vacunas, casi todas las vacunas hablan de 2 o hasta 3 dosis. No hemos hablado de una vacuna monodosis hasta ahora también en ese aspecto. Muchas gracias, doctor. ¿Ahí se me escucha? Ahí sí te escucho bien. Sí. Ya. Otra pregunta que tenemos es, si un paciente que ya tuvo COVID y se recuperó, ¿podría ser vulnerable enseguida a presentar una reinfección por COVID? Enseguida no, como les acabo de explicar, por lo general demora entre 4 y 5 meses. Listo, muchas gracias, doctor. Esas han sido todas las preguntas. No hay más preguntas. Bueno, muchas gracias entonces y nuevamente fue una felicitación a ANAMER. Desde que fui hace 1000 años vicepresidente de ANAMER, pues hay que seguirle poniendo ganas a esta organización que tanta falta le hace al país. Un saludo a todos y un saludo también a la gente de Coexpo que ya nos conocemos tantos años también. Muchas gracias, doctor, y gracias por darse el tiempo de estar con nosotros en esta noche. Este ha sido la exposición del doctor David Larriategui. Pues hemos solventado también todas las preguntas.